avisando. Bueno, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en este horario distinto, diferente, porque nos vamos a tener una conversación con dos hermanos que no están viviendo en Chile, están viviendo en Israel. Entonces nos cambiamos en este espacio, pero aquí va a quedar grabado para que todas y todas puedan disfrutar, conocerlos a ellos desde el otro lado, desde esa parte más humana, y porque les voy a contar ya pronto a quién vamos a tener, pero antes les quisiera contarles que estoy muy contenta porque ya me toca estar aquí acompañándolo, sosteniendo todo este mes. La Loreto estuvo todo el mes pasado con cursos, con vivos maravillosos, entregando todos sus saberes y conectándonos con esto que nos gusta tanto a nosotras, que es el Ho'oponopono. Y desde ahí, y desde este espacio, desde las conversaciones luminosas, para los que no me conocen, soy Marcela Vargas, soy terapeuta complementaria y facilitadora de Ho'oponopono. Y hoy día vamos a hablar con estos dos amigos, que yo creo que muchos los conocen. Y vamos a hablar, primero quiero introducir algo para que les resuene, el atreverse al cambio. Yo creo que ellos se atrevieron al cambio, hicieron un gran salto, sin duda de haber sido también un salto de desafiar los miedos. Y eso los invito y las invito a que vayan a buscar qué es lo que les gusta hacer, cuáles son sus propósitos, para qué son buenos. Y desde ahí practíquenlo a lo menos una vez al día, déjense fluir, apreciar. Dejen la culpa y las cargas del deber por hacer lo que les gusta hacer, porque eso es una herramienta que ya la tenemos, y desde ahí empiezan a aparecer cosas preciosas y desafíos bonitos, y la vida se nos hace más fácil. Bueno, entonces hoy día vamos a tener al Benja y el Seba Al-Bayali, ¿sí? Son los creadores de Seminarios Espirituales, esta plataforma que ha sido súper expansiva en este tiempo de cuarentena, en donde nos entregan contenido de espiritualidad y conciencia para todos, que eso es lo más bonito. Y vamos a ir a buscarlos por aquí para verlos y estar con ellos. Aquí. Y vamos a ir a seminarista. Ahí están. Hola, Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido a este espacio. muchas gracias. Ahí entró. Ay, nos conectamos. Bueno, no sé, buenas tardes será para allá, buenos días será para acá. Buenas tardes aquí en Israel. Buenos días, sí, buenos días, Benja. Buenos días, sí, yo estoy en Chile, así que estamos Pensé de que un los dos lado. estaban allá. Partimos, bueno, ya vamos a llegar obviamente a esto, pero partimos juntos en Israel y yo desde noviembre que ya estoy en Chile. Ah, genial. Yo estaba, pero convencidísima que estaban los dos allá. Bueno, buenísimo. Estoy muy, muy contenta que estén acá, que estén contando el otro lado, porque a ustedes les pasa lo mismo, de que generalmente son los facilitadores de los otros, pero esta vez ustedes nos van a contar un poco sus historias, una historia súper bonita, como yo decía, del atreverse al cambio, de que todos podemos, que podemos hacer lo imposible, que muchas veces decimos, esto no lo voy a poder hacer, y ahí están ustedes con una tremenda comunidad, que ni ustedes se la pensaron de seguro, ¿no? Imposible. Cuéntenme un poquito, ¿cómo están ustedes? ¿En qué estaban en este modo cuarentena, en qué estaban antes? ¿Cómo están cada uno de ustedes en los procesos de ahora? ¿Quién parte? ¿Cachipún? Dale tú, Seba. Voy yo, ya. El clásico, no lo El vamos a hermano cambiar. mayor. No vamos a reinventar la rueda aquí, es Seba el que parte.
Ya, entonces como hermano mayor, ponte la cámara un poquito más así, para que parezcamos los dos a la misma altura. Eso, ya, ahí Ya. estamos. Ah, Eh, todo fríamente calculado, ¿ah? todo, todo, todo. Marce, primero que todo, gracias por el espacio, gracias por todo lo que hace, por todo lo que entregan en el Ho Oponopono, en sus propias cuentas y me imagino en sus propias vidas, porque esto simplemente es como la forma de la representación de un camino de vida de ustedes, que además aprovecho de decir, yo sé que me estoy adelantando, pero que mañana vamos a tener de invitada a la Marce en nuestro canal, así que ahí vamos a poder escuchar, para todos los que se están sumando a este seminario, vamos a poder escuchar sobre el Ho Oponopono y sobre tu vida también. En cuanto a lo que es nuestra vida, ¿qué estábamos haciendo antes de la pandemia? Muy buena pregunta. Estábamos los dos viviendo en Israel. Yo me vine por amor porque luego de 2 años en los que tomé la decisión, y eso yo creo que van a ir saliendo, siempre en estos lives van saliendo como claves que después podemos ir tocando de nuevo. Que son estas claves como eternas, por decir, que da lo mismo qué persona, da lo mismo el proceso en el que esté pasando la persona, sino que son como herramientas que siempre podemos usar. Y una de estas herramientas, como te diría, 2 años antes de irme a vivir a Israel, fue que tomé la decisión de que yo quería sanarme. Tomé la decisión de que no quería más seguir sintiéndome como me sentía, que tenía angustia, que tenía depresión, lo acepté, de que entendía que me frustraba mucho mi relación de pareja, las mujeres, y que estaba además adicto a la marihuana, a pesar de que no lo había querido aceptar durante 3 años, en el que fumaba, pero yo lo hacía parecer como que no era una adicción, porque yo podía parar, porque si yo quería no fumaba, porque tenía una pega, pero en verdad lo único que pensaba todo el día era como en qué momento se me viene el premio para poder desconectarme. Y llegó un punto en mi vida en el que dije no quiero más, me quiero sanar. Y obviamente desde ese punto hasta el punto de sanar espirituales pasan muchas cosas, pero ¿por qué quiero poner eso ahí? Porque no hemos dado cuenta, o yo me he dado cuenta, yo creo que todos los que estamos en esto, lo importante que es la fuerza de voluntad y el querer, porque es entender que desde el querer sanarse, desde el querer estar mejor, empieza a ocurrir una magia que no es inexplicable, tal como la magia de seminarios espirituales, que se crea una comunidad enorme, sin nosotros tenerlo planeado, era porque queríamos, teníamos un propósito. Y en eso, el propósito mío era sanarme. Y en eso me empiezo a conocer y decido tomar como 2 años de celibato, por decirlo, porque decidí y que tomé la decisión de consciente de amarme a mí mismo. Yo me di cuenta que mi gran problema era que yo no me amaba. Que a pesar de que todo el mundo me decía, oye, el Seba que mino, el Seba que inteligente, el Seba que bueno para los deportes, el Seba que se evita, que el Seba, iba con mi mamá a cualquier lado, oye, lo quiero para mi hija, y yo llegaba a mi casa y yo me odiaba, me miraba al espejo y me encontraba gordo, no me gustaba a mí mismo, y me di cuenta que de nada me servía el amor de los otros si yo no me amaba a mí mismo, porque se transformaba casi que en un peso. Y ahí tomé la decisión y dije, me quiero sanar. Y por ahí empezó, creé un canal de YouTube, me empecé a dar cuenta de otra herramienta que era salir de la zona de confort. Que era como, ¿a qué le tengo miedo? Voy por ahí. Porque lo que ya me sale bien, probablemente ya me sale bien, como que no necesito. Pero ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me genera como lo que me enfrenta a mis limitaciones? Y en eso empecé a descubrir, por ejemplo, una cosa era salir a hablar en cámara. Entonces creé un canal de YouTube. O correr. Yo le tenía pánico a correr porque había sido muy traumático en el colegio ver cómo todos mis compañeros corrían en todas las carreras y yo por alguna razón siempre me daban puntada y nunca podía terminarla. Entonces se me metió en la cabeza que yo no podía correr. Me inscribí en una maratón, una media maratón. Y la hice a duras penas, llegué de lo último, pero da lo mismo. Entonces empecé a darme cuenta que del otro lado del miedo, cuando uno lo enfrentaba, aparecían cosas hermosas. ¿Por qué doy todo este contexto? Porque hay que como entender como que Seminarios Espirituales viene de un proceso tanto mío como el Benja de darnos cuenta de que había mucha angustia existencial. Porque con el Benja nacimos fuimos al mejor colegio de Chile, nacimos en una familia que tenía todos los recursos y aún así había mucho sufrimiento. Entonces con el Benja como que ya desde chico nacimos con esta como lucidez de darnos cuenta de que todo lo que el mundo decía que necesitabas para ser feliz, nosotros lo teníamos y vivíamos en una casa. No es por criticar a nuestros padres, sino que vivíamos en una casa que por las circunstancias de la vida no había felicidad. Había mucha angustia, mucho sufrimiento en la familia, mucha depresión, mucha dependencia, adicción a la farmacéutica, a las pastillas, para la depresión, para la ansiedad, para bajar de peso, para subir de peso, para lo que fuera.
Entonces con el Benja, los dos, siendo el hermano del medio y el más chico, empezamos como que a construir una realidad paralela, empezamos a construir un idioma distinto, empezamos, de ahí viene, o sea, esta relación con el Benja es una relación como telepática, en la que los dos, y yo como hermano mayor de los dos, empiezo como a proteger al Benja de alguna manera de todo lo que estaba ocurriendo en mi casa, y entre los dos empezamos a construir una relación hermosa en la que nos podemos comunicar sin palabras, a ese nivel, en el que llegamos a un punto en el que ya creábamos un idioma porque queríamos hablar de cosas en las que no queríamos que nadie más escuchara. Entonces inventamos palabras. A un punto en el que casi pudimos dimensionar el impacto que tenemos como Seba y Benja, sin entenderlo, que ese idioma se transformó en palabras recurrentes que hasta el día de hoy se usan en nuestro colegio. O sea, a ese nivel que parece muy loco, que son palabras que yo con el Benja empezamos a usar para describir cosas que no teníamos cómo describir hasta ahora y que hasta el día de hoy se usan en nuestro colegio. Ya yo me gradué hace 7 años. Entonces, ya con eso empezamos a darnos cuenta del poder que teníamos con el Benja de atrevernos a ser distintos y el impacto que tenían otras personas que decían, como él es distinto y es bacán, como se atreve y ama ser distinto. Entonces empezamos con el Benja como por este camino, pero aún seguía la angustia existencial. Y aún seguíamos fumando. ¿Y qué pasa? Y estoy haciendo el cuento largo, pero es importante porque ya no podemos llegar de vuelta atrás, pero en todo este proceso aparece Jesús en nuestras vidas, nosotros siendo judíos, yendo a colegio judío, y aparece Jesús y como que aparece la solución a todos nuestros problemas, que era como la parábola del hijo pródigo o la de la oveja negra, que es como que saberse amado en la imperfección, que era como que nosotros habíamos nacido en esta vida en la que siempre se buscaba la perfección, siempre se escondía la imperfección. Entonces, para afuera era demostrar perfección, que nadie vaya a saber que aquí hay sufrimiento, que nadie vaya a saber que aquí hay angustia, sino que para afuera sigamos mostrando que todo está bien. Y cuando conocimos a Jesús y leemos el Evangelio de Mateo, que además históricamente está escrito para los judíos, nosotros con el Benja ya le iba a contar, el Benja fue antes que yo, lo cual es muy lindo porque él es mi hermano chico y él fue el que me vino a mostrar esta hermosa verdad de que el Mesías ya había llegado, no era que había que esperarlo como nos habían dicho en el colegio, que fuimos a un colegio ortodoxo judío y todo el ortodoxismo judío gira en torno a la figura mesiánica, como que la promesa de que en algún momento va a llegar el Mesías hace la vida worthy, como hace la vida que vale la pena vivirla porque en algún momento va a llegar el Mesías. Y cuando el Benja llega con esta noticia, que a mí me demoré como el tiempo no es lineal, yo me demoré unos meses en entender esta revelación que le había ocurrido al Benja, entiendo que el Mesías ya había llegado y que ya no había que seguir buscando. Porque en esta distopía que más se acrecenta en el mundo de opulencia, que es el lograr cosas, las metas, y todos vamos a estudiar a la Católica y luego a Harvard, y que si no a Harvard, a Columbia, y si no se puede ir, y un fracaso. Porque entonces en este mundo en el que nacimos de opulencia, de metas, de siempre el mundo de la forma y de los logros, nosotros nos damos cuenta como, wow, como que no hay que hacer nada para ser amado. Como, soy amado en mi imperfección, soy perfecto en mi imperfección, me amo, como que Dios me ama y tengo a alguien con quien hablarlo y como que wow. Y empieza lo que el Benja le llama el Jesus Fever. Y en este Jesus Fever aparece como que es como una sanación, así como un baño de como... Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Yo digo me quiero sanar, pero yo empiezo a entender mi sanación de nuevo, tal como mi primo, por ejemplo, por decir no con nombre, él veía que tenía que seguir el paso A, B y C para llegar a Harvard y poder tener el trabajo de sus sueños. Yo empecé a ver la sanación como lo mismo. Tengo que tomar este taller, tengo que hacer esto y otro, y empecé a entender que mi sanación venía de cumplir metas y de levantarme más temprano y de hacer todas estas cosas para lograr sanarme. Hasta que llegó Jesús y fue como, wow, simplemente tengo como que aceptar y vivir y empezar y también me puso como en frente mío lo que era el servicio a los otros, como cuánto yo me sanaba cuando yo ayudaba a un otro, cuando yo contaba mi testimonio. Y en este Jesus Fever con el Benja, ¿qué es lo que nos pasa? Que empezamos a pasar del lado judío ortodoxo al lado cristiano, como también más fanático, en el sentido no de la iglesia, sino que en Estados Unidos hay como una iglesia una iglesia simple, se podría decir, y no una iglesia como tradicional, que está enfocada principalmente en el amor a Cristo y en el hacer discípulos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos dimos cuenta que nos fuimos a ese extremo
A la polaridad. Exacto, y en esa polaridad fue hermoso porque sí encontramos una comunidad de personas en las que podíamos hablar de esto, que nos sostenían, y desde esa comunidad, ¿por qué es tan lindo todo lo que ocurre? En esa comunidad apareció el impulso de crear seminarios espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a esta comunidad donde podíamos conversar. Y seminarios espirituales, después de todas las charlas y todo, es una gran comunidad y por eso ha crecido tanto, porque el foco de seminarios no es la charla. La charla simplemente es el domingo, que es como se podría decir como el sermón en la iglesia el domingo o el Shabbat en la sinagoga el viernes, pero en seminario se hace un trabajo todos los días, todo el día, de comunidad. Y nosotros encontramos esta comunidad y dijimos la queremos replicar. Y queremos replicarla y queremos hacer una espiritualidad para todos, porque nosotros al venir del judaísmo entendíamos como que había algo más allá de la religión. ¿Y qué fue lo que pasó? Que creamos seminarios espirituales, conectamos con Edgardo Fogel, quien además nos abrió las puertas a este mundo que nosotros no conocíamos, y empezó a crecer, crecer, crecer. Y en esto, nosotros seguíamos en esta comunidad y empezamos a traer estas ideas a esta comunidad y se nos rechazó igual como se nos había rechazado en el judaísmo cuando trajimos a Jesús. Y ahí fue como el primer gran cambio de paradigma que fue como, wow, como, a ver, no sé cómo decirlo, pero era como que, es como los dos extremos. Y nos dimos cuenta como que, y empezamos a conocer que el camino iba como por el medio, iba por el amor, iba por la comunidad. Y de ahí seminarios como que toma un rumbo en el que empezamos a conocer personas que nos empiezan a enseñar mucho de la vida, empieza a abrirse un mundo. Y con el Benja, ¿qué es lo que te diría que ha sido lo más fuerte? Como la razón de por qué Seminarios Espirituales se ha expandido tanto. Porque con el Benja literalmente teníamos tan en mente el hacer discípulo, el compartir las buenas noticias de que sí uno es amado. Cuando se saca el 2 y cuando se saca el 7, uno igual de amado, que el amor está siempre. Es tan fuerte esa llama en nosotros, que nosotros con el Benja simplemente llamábamos a todas las personas y era como, puedo orar por ti, o sea, literalmente era como, estábamos con esa fiebre que era como, nada más importa que simplemente decirte que Dios te ama, que somos amados, de que estamos aquí para ti. Y Seminarios Espirituales comienza como eso, comienza como una gran comunidad que era como para compartir las buenas noticias de que éramos mucho más de lo que creíamos. Y la tecnología nos juega el favor más grande con la pandemia de abrirnos las puertas en este momento como de oscuridad. Empieza a aparecer este deseo por querer buscar más, y es lo que le pasa a tantas personas, y por eso tantas cuentas se han creado, y la espiritualidad ha tenido un boom en la pandemia, porque las personas empiezan en este apretón que nos pone Dios, este apretón que nos pone la vida, empieza a ponernos bajo presión y empieza a salir lo peor y lo mejor de todo. Y así ha sido el comienzo. Estábamos en lo más terrenal, estábamos los dos en Israel, cada uno haciendo su vida, el Benja estudiando, yo haciendo freelancing, y en eso apareció la idea de hacer este seminario de la novena revelación, y de ahí comienza, y de ahí, como te digo, cuando compartimos con Edgardo, nos dimos cuenta que esto era mucho más grande de lo que creíamos, y de ahí no paramos nunca más. Wow, qué buena. Hay algunos puntos que me encantaría de lo que tú dijiste como tocar, que es súper importante. Uno, que yo creo que lo que a ustedes les pasó, bueno, como bien dijiste, no es nuevo, creo que a todos nos pasan o nos pasó en esta forma como hemos vivido la sociedad, como no hemos involucrado en la sociedad del éxito del estar afuera. Y como bien tú dijiste, esto no tiene que ver con que si tienes mucho o con que si tienes poco, porque todos tenemos el foco, o muchos creímos que el foco era desde la aceptación, desde los otros y no desde mí. Entonces, y otro punto muy bonito que nos pasa a todos, y ahí de repente cuando estemos medio vulnerables, empezar a preguntarle a un otro cómo nos ven, porque generalmente nosotros mostramos muchas cosas que ni nosotros las sabemos que las tenemos. Como tú decías, todo el mundo me decía que soy bacán, pero yo llegaba a mi casa y me sentía pobre y triste. No me lo creía. Entonces, y no te lo creía. A mí me pasó lo mismo. Pero también esa vuelta a decir, te lo aseguro que los estudios o esas conciencias que tenían ustedes, ya estaba instalada la semilla. Y desde esa semilla, ya sean las comunicaciones, aunque te haya costado comunicarte, igual que yo, visiblemente, ese fue el salto para hacer lo que están haciendo. O sea, uno va sacando todas estas
zonas de confort, pero siempre con un propósito que ya lo teníamos. Yo creo que ustedes los tenían y fue una explosión de otra cosa y sobre todo también el tema de sentirse vulnerable. Yo creo que cuando nos sentimos, nadie que tenemos tan mal puesta esa palabra, la vulnerabilidad, creemos que la vulnerabilidad es debilidad y la vulnerabilidad es donde aparece lo mejor de nosotros y de ahí está el terreno fértil, aunque nos duela un montón. Así que me encantó esa introducción de todo en ti Ujú. y bueno, ahora vamos a ti. El ping-pong. Claro. Pero espérame un poco porque tengo un gato que me está queriendo abrir la puerta y me golpea y Vamos me a abrirle golpea. la puerta al gatito. Sí. Los gatitos saben cosas que nosotros no sabemos, así que yo prefiero Sí, escucharlo. sí, pero me estaba ahí golpeando y ya. Y que entre y salga cuando quiera, pero lo tenía encerrado. Ya. Cuéntame, aquí escuchar que yo creo que tu mensaje también es muy bonito. Y ojo, el mensaje de Jesús nos ha resonado a tantas personas. Es como si el mensaje de Jesús necesitaron 2000 años para que nosotros, la humanidad, estuviera madura para entender este mensaje. Porque lo entendieron ustedes, me resuena a mí hace 1 año y medio, y así hay mucha gente, es algo muy especial esa venida al corazón de Jesús. Ujú. Mm. Porque el Seba ya contó más o menos como la historia larga, entonces, ¿te gustaría profundizar en algún tema o algo? Guíame, ayúdame, guíame un poquito. Eh, bueno, yo quisiera saber, porque en el Hoponopono tenemos, el gran tema es limpiar las memorias dolorosas. Y yo creo que en ustedes fue bastante rupturista, como decía el Seba, desde el judaísmo ortodoxo, de repente irse al otro lado desde Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en ustedes? Porque en algún minuto en estos caminos que uno empieza a hacer y a no sintonizar al principio con todos los demás, nos sentimos bastante como solos, desadaptados. ¿Qué pasó en las familias? ¿Qué pasa cuando uno hace ese salto al vacío? Estamos, no sé, pasando por encima de las creencias, de los miedos de ustedes mismos, como un mensaje para los que se atrevan también a hacer esto. A ver, cuando uno primero se salta al vacío, por supuesto que hay muchísimo rechazo. Muchísimo rechazo. O sea, ustedes vieron la relación que tenemos con el SEBA, incluso cuando yo le traigo esta noticia, ¿qué es lo que me llevo? El tremendo rechazo. Entonces, ¿Qué obviamente... pasó? ¿Con qué te pegaste? No, fue como... En jerga muy ordinaria. Me paseó, o sea, Dale. fue como que me Ignorado nomás. ignorado nomás, fue como, "Ay, ¿qué le pasa a este weón? Como que, ¿qué? Como ya, ¿Y a ti qué chao. te pasó con eso? ¿Cómo estuvo el ego ahí? También, porque también está el ego, ¿no? Muy difícil, fueron tiempos difíciles porque yo era digamos, septiembre, octubre, cuando yo conozco a Jesús y me cambia la vida para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Es el momento más importante de mi Septiembre, vida. octubre, perdón. Septiembre, octubre, modo estallido en ese 2019, tiempo. 2018, 2019. Ah, ¿2008 o 9? 8, 18, 18. 2018. perfecto. Yo figuraba estudiando en Estados Unidos, en California, en una universidad chiquitita. Yo estudiaba Religious Studies, se llama en inglés, estudio religioso. No tiene equivalencia en Chile, así que no saco nada con tratar de ocupar palabras para tratar de explicarlo. Pero básicamente es como el estudio de distintas religiones, pero yo me enfocaba, como decía el Seba antes, yo me enfocaba principalmente en el mesianismo. Era literalmente mi carrera, era estudiar el mesianismo, que es muy loco, porque en Estados Unidos uno de los grandes como beneficios que tiene es esa tremenda libertad que te dan para elegir tu camino. Entonces, eso, tuve la bendición de ir a Estados Unidos y estudiaba eso y en eso, como dice el Seba, yo para una clase, si no nunca en mi vida hubiese leído, me toca leer el Evangelio de Mateo. Y como hacía todas las tareas, me leo el Evangelio de Mateo como una tarea, nunca pensé nada loco, nada, o sea, fue como, ok, y lo empiezo a leer y cuando llega al sermón de la bienaventuranza,
Y ahí empiezo, justo me acuerdo, yo figuraba leyendo, las universidades en Estados Unidos son muy bonitas, tienen como parquecitos, como toda una utopía un poquito Es como falsa, el que no Disney, lo, yo le llamo el Disney de las universidades. el Disney de la universidad es como un poquito falso, igual que Disney, pero es como una utopía. Entonces yo figuraba como en el parque central de la universidad ahí, como que leyendo, y tenía una clase de básquetbol, porque había que hacer clase de educación física y yo elegí básquetbol. Tenía una clase de básquetbol y justo después de eso tenía esta clase para la cual estaba haciendo la tarea. Empiezo a leer, empiezo a leer, empiezo a leer. Decidí ni siquiera ir a la clase para poder quedarme leyendo en el parquecito, porque leía y era como, bienaventurados son los pobres de espíritu. Y fue como por primera vez me sentí representado. Por primera vez, porque de ellos es el reino de los cielos. Por primera vez fue como, sí, yo aquí, yo soy pobre de espíritu. Que es lo que decía el Seba, como que después de todos los piropos, como decimos en Chile, después de todo, igual llegaba de la casa y te sentías pobre. Lo mío tal vez más que el no amarme a mí mismo, porque yo diría que sí me amaba a mí mismo, eran las inseguridades extremas, muchas inseguridades, inseguridades con las mujeres, o sea, eran tal el nivel de inseguridades antes de empezar mi proceso espiritual, porque aquí yo ya había comenzado mi proceso espiritual, que lo habíamos comenzado junto con Seba gracias a, en su momento, a las plantas, se podría decir plantas medicinales, alucinógenas, que primero fue la marihuana, como dijo Seba, pero que después, el problema es que después se convierte la marihuana obviamente en una gran adicción. Y en ese minuto también ocupamos las plantas como los honguitos, ocupamos esa sustancia, que en ese minuto a mí y a Seba obviamente nos ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo en el camino espiritual, porque es como de una, ¡pam! Te muestra como que Sí. se cae el velo de una, pero al mismo tiempo por eso es peligroso, porque este velo, o el maya, como se llama, este velo ilusorio con el que vivimos la vida, se cae de una, y ¿qué es lo que pasa? Que después de la experiencia volvemos, y es como que nos encontramos con, seguimos siendo la misma persona, Vacío. pero se nos cayó el velo El, de una. Entonces, como no se nos... Porque cuando uno está en este proceso, en el proceso espiritual, sin ayudas externas, por llamarlo de alguna manera, el velo se te va cayendo poco a poco, a poco, con el proceso diario de la autoobservación, y el ego se va, Sí. no es que se va diluyendo, sino que uno lo va observando de a poco, y al observarlo pierde fuerza en uno. Entonces uno lo va observando de a poco, de a poco, de a poco, y de a poco me doy cuenta, oye, esta situación es la que me genera esto. La próxima vez que me pase, voy a intentar mejorar, aunque sea un poquito, mi reacción. Voy a tratar de que me demore, en vez de una hora en darme cuenta, me voy a tratar de demorar 30 minutos en darme cuenta que es una situación que me afectó y que me tengo que autoobservar, y esa situación no soy yo, etcétera, etcétera. Todo esto ya es lenguaje como más del mundo de la espiritualidad. Sí, pues, pero estos tipos de medicina, que son medicinas, sin compañía, sin conocimiento, es un Exacto. turismo muy vacío, es como, no sé, como ir al resort y nada más, Mm. pero tú vuelves del resort y llegas a tu casa, pues. Y esa casa no está tan buena muchas veces ni tan limpia. Exacto, y te das cuenta de todo, y eso es que te das cuenta de todo de una, y es muy fuerte. Y es muy fuerte volver a la vida, porque como no se genera ese proceso gradual, como no se genera ese proceso de día a día, no se generó el verdadero cambio en uno que le permite después uno llegar a la casa y darse cuenta, oh, simplemente la puedo limpiar y ya está. Y mi casa va a estar bonita, sino que llegas y te encuentras con esta casa sucia, conchas, mi casa está sucia, ¿qué hago? Entonces mejor de nuevo me voy al resort. Exacto, mi casa está sucia, mi casa está sucia, y en vez de darme cuenta que todo lo que requiere es una hora de mi tiempo de lavar la loza, parto por lavar la loza, lo llevo pasito a pasito, no, me voy de nuevo al resort y me voy de nuevo al resort. Pero eso, pero a mí, yo tuve la suerte que sí lo hice acompañado, porque el Seba me guió en este proceso. Seba, de hecho, su tesis en la universidad fue sobre las plantas medicinales, entonces había un conocimiento pleno, pero aún así, hoy día, como ya desde el otro lado, yo le diría a todas las personas que no es necesario, porque todo eso me llevó a conocer a Jesús, porque cuando conozco a Jesús todo eso se va la adicción a la marihuana, se van las ganas de seguir tomando psicodélicos, se van todas las ganas de todo lo otro, porque ¿qué es lo que pasa cuando conocemos a Jesús? Que es que ese hoyo que estaba en el corazón, que tratamos de llenarlo con marihuana, con plantas, con Netflix, con noticias,
hay tantas maneras, PlayStation, PlayStation, hay tantas, pero tantas maneras, trabajo. trabajo, tantas adicciones que nosotros no llamamos adicciones porque son legales. ¿Quién te dice? Sí, po. Porque son Y también, legales. hasta incluso bien vista. Como Trabajar el o trabajo trabajar, es muy sacarse buena. la mugre El trabajo es muy es bacán. buena. El Es trabajo, bacán, esa claro. es muy buena. Y es muy fuerte. Entonces, tantas adicciones con las que tratamos de llenar ese hoyo interno, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros venimos de la fuente, nacemos en un cuerpo, y cuando somos niños, ¿qué es lo que pasa? Nos, nos condicionan para olvidarnos, y no es de malas personas, sino que es de la misma inconsciencia de generaciones para atrás, y es este círculo como vicioso de la humanidad, donde un padre inconsciente cría a un niño inconsciente que crea a un niño inconsciente, y así, Entonces, por eso es tan importante el proceso de sanación personal, porque corta el vínculo, o sea, corta el ciclo este de criar a niños inconscientes. Pero ¿qué es lo que De la pasa? dependencia. Entonces, nacemos ya y se nos olvida que venimos de la fuente, que somos de la fuente, que somos hijos de Dios, como queramos entender esa frase, que somos parte del universo de amor de Dios. Se nos olvida todo eso. ¿Y qué es lo que genera? Pura angustia. Porque después tratamos de encontrar en las mujeres o en los hombres, en el sexo, ya sea en la aprobación social, en el trabajo, todo esto que estamos diciendo desde que Todo somos muy externo. chicos. Desde que tenemos como 10, 11, 12 años, cuando empieza, ay, es que me gusta esta mujer, o me gusta esta niña, y le fui a decir y me rechazó, y se genera la herida, y nunca más me atreví a hablarle a una mujer por esa herida de cuando tenía 11 años, y son tantas las heridas, y generamos un infierno personal, rodeados de puras personas que están viviendo en un infierno personal, y es muy fuerte. ¿Y qué es lo que Entonces no se normaliza, es todo normal. Exacto, exacto. Entonces se normaliza, me gustó eso, se normaliza el infierno, que es como en los cuatro acuerdos lo habla muy bien ahí esta relación entre cielo e infierno. Que el infierno creemos o sea, en estas creencias como de la Iglesia Católica es que nos vamos a morir y ahí recién vamos a ir al infierno si hicimos malas acciones. No, el infierno es lo que muchas personas y lo que nosotros antes de este proceso espiritual vivíamos. Porque la vida, si bien tiene destellos de lucidez y destellos de cosas bonitas, si es que uno no está conectado a la fuente, es un infierno. Porque es constantemente búsqueda y constantemente... Es que no hay palabras, es Sí. constantemente ese como peso. Ahora, yo, Sí, yo creo que eso constante siempre está igual. Yo con todos los años que llevo en este camino de ir descubriendo y develando mi propia luz, siempre está ahí. Solo que está en mi decisión una y mil veces en el día de observarlo. mm, Cuando aprendo, como decía el CEO, cuando aprendemos a ser observadores de nosotros mismos, nos vamos pillando rápido en las trampas. Entonces ya sé que es una trampa mía y una trampa del ego, porque el ego me va a querer siempre creer que el ego, la mente tiene la razón y esto, no el llamado profundo. eso yo diría que es una parte, pero la autoobservación sin el amor no va a ningún lado porque tampoco llena el hoyo, porque si me estoy constantemente autoobservando, pero no está el amor, no está la compasión, ¿qué es lo que pasa? Que me voy a terminar Sí. autoobservando, pero me voy a terminar juzgando, me voy a terminar criticando, voy a terminar juzgando a los otros, voy a terminar criticando a los otros. Entonces, por eso para mí, y lo recalcamos siempre con Seba, la importancia de Jesús, porque es como que había uno, yo la única manera en que lo puedo escribir, había un hoyo en el corazón, y llega Jesús y es como que entra ahí y lo tapa, y tapa ese hoyo, lo llena, y lo llena de amor, lo llena de ese amor que por más, por mejor que lo hayan intentado hacer nuestros padres, nunca nos pudieron haber dado ese amor, porque ellos mismos no sentían ese amor. Entonces, ¿cómo nos iban a dar ese amor? Y llega ese amor incondicional, profundo, como decía el Seba, la parábola del hijo pródigo, o llega ese amor donde es como, no tengo que ser nadie para ser amado. De hecho, Dios me ama, punto. Punto final, Dios me ama. O sea, haga lo que haga, como que Dios me ama, en mi proceso personal, al yo entender que Dios me ama, me logro amar a mí mismo. Y ahí está, entonces, ese amor, y para mí ese amor es el único que después puede llevar a una autoobservación fructífera. Porque si no, Mm. me pasa que es como la autoobservación, pero desde el castigo, y que sigue siendo desde el mismo paradigma antiguo. Sí. Bueno, yo decía la autoobservación desde
desde el Ho'oponopono, que el Mm, Ho'oponopono es observas el dolor y repite las 4 palabras hasta que ese dolor baje. mm, Y entonces con estas palabras vamos como a reencantando y recordando, porque tomo esto cuando tú leíste el Evangelio de Mateo, que es súper curioso. Bueno, yo vengo de un colegio católico, eh, y mi primer evangelio que me regalaron, y el único que tuve, y el único que leí, y hoy día yo digo, wow, era Mateo, Mm, y no fui gran lectora, nunca me gustó, pero me parecía el más simple de todos. mm, sí. Eso es lo que a mí me pasó. No sé si tenía la versión infantil que me parecía simple, pero era la más simple. Entonces, cuando tú lees esto en un lugar con tu creencia y de repente ¡guau!, se te abre algo así como como un destello, eh, tú no aprendiste, tú no fuiste a aprender nada, solo en ese momento recordaste. Y eso es lo que a mí me gusta mucho, que Mm, acá en las sociedades o en el tiempo que estamos viviendo, tenemos que saber y aprender mucho, porque eso nos hace bacanes. Y esta invitación, yo creo, de seminarios con todos los colaboradores que están ahí, desde también mi experiencia, es que cada vez que me acepto, me voy recordando, como dices tú, que hay una incondicionalidad de la fuente absoluta. mm, Esto es como, yo observo la naturaleza, la rosa, o el clavel, o la margarita, o el álamo, el que sea, se sabe que es él y no quiere ser nada más que eso, porque tiene la memoria absoluta que es una rosa. No va a querer ser un clavel, o no va a querer ser como nosotros estamos constantemente queriendo ser algo y nos perdemos en nosotros mismos. Entonces, es recordar lo que somos mm, y lo otro que también es muy bonito, que el tiempo, no hay tiempo para la divinidad, para Dios, para Jesús. No existe el tiempo, no hay ni unos que van a llegar más tarde y mm. otros más temprano. Uno puede hacer el trabajo y ayudar a otro, pero está todo el tiempo disponible para que nosotros entendamos este mensaje. Eso a mí me gusta mucho. Mm. Yo quería sumar como lo último que dijiste, que es un mensaje que es como clave para mí, que es que la espiritualidad, que es lo mismo amor, no es más que amor, Mm, se irradia y no se enseña. mm. Eh, sí, y eso abre un mundo de posibilidades muy distinto. Por lo que tú dices, que estamos acostumbrados a que quien maneja la información tiene como un poder. estatus, un poder y un estatus. Y cuando yo entiendo que la espiritualidad y el amor se irradia y no se enseña, nos pone a todos en el mismo nivel. Fantástico, Y cuando estamos todos fantástico. en el mismo nivel, entendemos que somos todos iguales. Y entendemos el poder que tiene nuestro libre albedrío, que eso lo dijo Daniel Fermínez en la entrevista con el Benja, que él decía como la mayor herramienta que uno tiene es utilizar su libre albedrío a favor de la luz, para que a uno lo rodee como una burbuja, que es como tu aura, tu energía, que tu energía está lumínica porque tu libre albedrío siempre decide en cada momento presente optar por la luz en vez de la oscuridad, que yo le llamo la oscuridad del miedo, para no ponerle palabras Sí, como yo le llamo a la espiritualidad y la luz, el amor, y a la oscuridad le llamo el miedo. Que tus decisiones siempre vayan hacia el amor. ¿Y por qué Jesús es tan buena figura? Porque Él te demuestra que el amor no es aceptarlo todo. El amor es la rectitud, el amor es poner límites, el amor es sacrificarlo todo por el amor a la humanidad. Entonces, por el servicio. Entonces, por eso Jesús se transforma en una figura tan increíble y por eso el Evangelio es tan importante, porque por un lado nos sirve en el mundo de la forma, en el mundo de lo tangible, en el mundo de las ideas, porque sus ideas las deja de una manera tan clara en el Sermón del Monte, o sea, una luz, una lámpara que se alumbra o una ciudad en la cima de una montaña no se puede esconder. El mensaje tan claro que es que si tú brillas, no hay nada, no hay una conciencia despierta, no hay vacuna, no hay político, no hay nada que la pueda esconder y que la pueda atrapar. Entonces, y aquí quiero hacer otro mensaje, pero antes quería terminar con lo de Jesús, porque ya nos ayudan las ideas, pero también deja una vibración, deja una vibración, una posibilidad de conectarse a algo que antes no se podía conectar, que antes no podíamos conectar.
que es ese amor. Entonces, cuando yo tomo mi decisión, mi libre albedrío, que es lo que nos define como seres humanos, eso es lo más hermoso que tenemos, nuestro libre albedrío. Cuando yo me levanto en la mañana y pongo el primer pie en el amor, cuando pongo el primer pie hacia la luz y hacia el bien de todos los involucrados, no solo el mío, cuando yo camino y yo rodeo, y ya nos estamos dando cuenta a través del Zoom que ni siquiera solamente es físicamente, sino que la conexión es Sí. total. Pero cuando yo tomo mis decisiones desde el libre albedrío, la otra persona se siente y ve y dice como se ve inspirada de tu libre albedrío. Tú no tienes que enseñarle nada. Eso es lo que voy, que la espiritualidad del amor no se enseña, sino que se irradia. Si yo tomo decisiones desde mi libre albedrío de ir hacia el amor, la otra persona se va a sentir contagiada o a lo mejor repelida porque en ese momento no es lo que quiere. Pero no se enseña y eso cambia todo el paradigma de hacia dónde vamos. ¿Por qué cambia el paradigma? Porque cambia el paradigma a un nivel de que un niño de 1 año me puede enseñar del amor a mí. Y eso lo cambia todo, eso lo revoluciona todo. Y como es la revolución en la que estamos entrando, es la revolución del amor. En la que la revolución no es crear el siguiente emprendimiento que cambie el mundo y salve el planeta, sino que es parar un segundo y respirar y darse cuenta que estoy vivo. Esa es la revolución que se viene. No es la revolución de crear más proyectos y más institutos. Sí, los vamos a necesitar. Porque como dice Fernando Malcún, es importante el juntar corazón con cerebro. A eso estamos llamados. Pero de cerebro ya nos sobra, po. Sí, además que cuando estamos desde el servicio, porque cuando tú hablas desde el servicio, todo lo demás va saliendo armónicamente y en las necesidades que realmente se requieren, no las necesidades egoicas que creemos que necesitamos, que es muy distinto. Hoy día nos han entregado un montón de necesidades que ahora nos damos cuenta que no necesitamos esas cosas. La cuarentena nos dijo que no necesitamos muchas cosas. Entonces, sí. Y ahí quiero tomar con esto del servicio lo que es el amor. El amor, y es muy bonito lo que tú dijiste, porque el servicio es igual al amor para mí, porque el amor es un dar constantemente sin juzgar absolutamente nada. Es una fuente absoluta dadora, y da, y da, y da. Y cuando uno está en ese servicio, uno empieza, yo por lo menos lo he vivido, empiezo a sintonizar con esa energía. Y en esa energía, como dices tú, claro, empiezan a decir, ay, bueno, mi ego dice, no, mejor no voy a dar a A porque me miró feo. Y ahí tengo que salir y hacer la conciencia, decir, esto es una historia mía, es una memoria, una creencia, que él me iba a mirar feo. Resulta que son mis propias percepciones. Entonces, desinstalar las propias percepciones para sintonizar con ese servicio del amor. Y Eso si, es tan bonito. y si le Dime. tuviera que agregar algo, es que el amor no es solo dar, sino que también es recibir. A veces Pero es que es así. no hay, es que Es- eso es lo que quiero, que a veces no hay acto de servicio más grande que pedir ayuda. Amiga, ayúdame. Porque ahí uno le está entregando la bendición a la otra persona de que lo ayude a uno. Le está entregando la posibilidad a la otra persona de ayudar. Y a veces, porque se habla mucho del servicio, se habla mucho del dar, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos dando, dando, dando y no sabemos recibir. Y no sabemos y nos dicen, ¡oye, qué linda que te ves! No me veo lindo hoy día. No, y no me la creo y nunca, y me dan un regalo, no lo acepto, y constantemente porque yo doy, porque yo... Entonces, es como, quería... Pero que eso también es, claro, es el aceptar, el recibir el amor, ser esa energía que fluye. Si no, yo le pongo ese pensamiento del no, que no es suficiente. Entonces, es muy bonito. ¿Y sabes qué? Me recordó lo que acabas de decir, cuando yo entendí, bueno, hay una forma que se llama el diseño humano, que es una forma de ver, que está la carta astral, la cábala, que es increíble. Sí, A mí me voló la cabeza, muy difícil, pero ahí estoy tratando de entenderlo. Y cuando entendí que mi propósito era esperar para ser invitada, que tiene que ver con que yo estaba en el lugar muchas veces de estar más disponible que esperar estar disponible. Y cuando hice ese ejercicio de detenerme y esperar que la vida viniera a mí, me empezaron a pasar cosas increíbles, porque estaba desde lo que era yo tan disponible a tomar la vida, que me perdí que la vida me diera.
con esa ansiedad que tenemos mucho. Bueno, yo tengo esa ansiedad de hacer cosas, entonces si no hago las cosas parece que estoy siendo ineficiente. Sí. Entonces, de nuevo, el autocuidado, ¿a qué cosas me digo yo? ¿Con qué suavidad me hablo yo? Y bajar, detenerse, Mm. para que sucedan millones de cosas que están esperando y por mi capacidad de hacer, no las veo. Qué lindo eso, y nada lo explica mejor lo que tú dijiste que el Tao. Y por eso es tan importante ir recordando, porque nosotros vivimos en esa época, vivimos en la época del Buda, vivimos en la época de Jesús. ¿Y por qué Jesús se le hace tanto hincapié? Porque es el maestro que necesitamos ahora, no es porque sea mejor o peor, sino porque es el mensaje. ¿Por qué? Porque el Tao, en una época donde tal vez con suerte había literatura, esta persona se ilumina y se da cuenta que el ser humano vive en el centro entre el cielo y la tierra, y que el arte del flujo de la vida es unirse al flujo de la vida y ser parte de ese flujo, y que ese flujo, si yo conozco la naturaleza, veo que tiene invierno, primavera, verano, otoño, veo que tiene lluvia y veo que tiene sequía, y cuando yo me conecto al flujo de la naturaleza, puedo fluir y puedo vivir en paz. Entonces, el Tao, y que nosotros, gracias a lo que nos han enseñado los maestros que hemos traído de seminarios espirituales, vamos entendiendo que es como el ser humano al final es como ese toroide, esa como figura que como esa antena parabólica entre las estrellas, que es todo lo divino, todo lo eterno, y esta vida terrenal que la Tierra, que si nos desconectamos de poner los pies en la Tierra, de entender cómo funciona la Tierra, nos desconectamos por completo. Entonces tenemos esa como constante como flujo entre ser eterno y ser perecedero. Y si yo no acepto esa realidad, estoy condenado a pasarlo mal también, porque ¿qué es lo otro que he visto mucho en este despertar de ver todo esto espiritual? Que se hace demasiado hincapié en lo espiritual, en las estrellas, en la quinta dimensión, que es real, porque en nuestra esencia eterna tenemos acceso a esa información, pero tenemos que entender hasta qué punto nos sirve cuando nos desconecta de la tercera dimensión, que es la Tierra, y nuestra relación con los seres humanos, nuestra relación con, o sea, como yo siempre digo, o sea, primero parte por tener una planta y que no se te muera, después un perro, después un hijo. O sea, es como que, Sí. es como si perdemos esa conexión con la Tierra, no de mucho nos sirve la conexión con el cielo. Y ahí lo que tú decías, como ese constante flujo, el constante vaivén, el constante yin and yang que dicta la vida. Y después pasamos al Buda. Y el Buda que nos viene a enseñar después, no sé si 2000 años después, que es Lao Tse, otra persona que viene y se ilumina y nos viene a enseñar la fuerza de voluntad. Y nos viene a enseñar que todo aquello que nos causa sufrimiento es falso, es información falsa, es deseo. Y que si yo quiero ser feliz, tengo que estar en el presente. Y para estar en el presente tengo que desapegarme de todo aquello que me causa sufrimiento, porque es falso. Y eso es muy potente, porque es darse cuenta que todo aquello que me causa sufrimiento no es mío, es falso, es información errónea que tengo que me hace percibir la vida de una manera incorrecta, que cuando yo empiezo a develar la inconsciencia que me tiene así sumido en esta cárcel, empiezo a darme cuenta que el mismo suceso neutral que antes me causaba dolor, hoy día me causa paz y se me transforma en vez de problema en oportunidad. Y es como, ¿cómo es eso? Porque el mundo es neutro. ¿Cómo es El eso? mundo es neutro. Exacto. Entonces, la neutralidad está en los sucesos, pero después están las polaridades que dominan el mundo. Entonces, ¿cómo voy navegando eso y las uso a favor de la evolución? Que ayer escuchaba a Amada Celina y ella decía, ¿cómo cambia la vida cuando me doy cuenta que la misión de mi vida no es ser feliz, es evolucionar? Y que cuando me tomo las riendas de mi libre albedrío en pos de la evolución de mi ser, soy feliz. Porque esa es mi misión. Y al conectarme a mi misión, que es evolucionar en mi ser, soy feliz porque es lo único que me causa felicidad, es eso. Porque eso es a lo que vine. Entonces es como Sergi Torres lo decía muy bien, como ¿cómo voy a amar si no sé lo que es el amor? Y amamos y nos metemos en relaciones y se transforman en tóxicas porque lo que creemos que es amor no es amor, es dependencia. Entonces primero tenemos que reconocer lo que es y soltar lo que no es. Y después viene Jesús y nos enseña que ¿para qué me conecto entre el cielo y la tierra? ¿Para qué tengo la fuerza, la voluntad de levantarme a las 5 de la mañana, de autoobservarme, de romper la cárcel mental? ¿Para qué? Porque cuando yo hago eso, ¿qué pasa? ¿Qué aparece? El amor.
aparece la magia, porque si no, lo que decía el Benja, si yo me voy por el camino, y que es lo que vemos muchas veces también en el fanatismo del budismo, sobre todo de las personas de Occidente que se van al budismo, que se vuelve esta obsesión por el desapego. Pero si yo no sé cuál es la meta final, que es evolucionar a través del amor, yo pierdo el sentido de esta autoobservación y de esta fuerza de voluntad que es necesaria. Entonces, cuando yo conecto lo del taoísmo, que es ponerme entre el centro del cielo y la tierra, caminar en este camino angosto, como decía Jesús en el Evangelio, que el camino hacia el Padre es bien angostito, pero voy por ahí, voy paso a paso, firme. Tengo la fuerza de voluntad para autoobservarme, para autoobservar eso, es todo lo que me causa dolor, que es falso, que no me pertenece, para saber que cuando yo hago todo eso, aparece el amor y me puedo sentir amado y puedo ver a mi hermano como yo. Y ahí llego al último punto, que siento que es la revolución que entra ahora, que es darme cuenta que lo único que me pertenece es el otro. Lo único que a mí me pertenece es mi hermano. Es todo lo otro ser humano, es lo único que nos pertenece. Y eso es muy fuerte, porque te das cuenta que al final, ¿para qué me levanto? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué abro la boca? ¿Para qué hago todo lo que hago? Y ahí cambia todo, y es una revolución del amor, que es que comienza una nueva vida, que toma todo un sentido y que todo toma sentido. Wow, qué lindo el paso que hiciste, es muy, muy bonito. Hay Gracias. mucha profundidad ahí. ¿Sabes? Cuando estabas hablando del cielo y la tierra, sí, cielo y la tierra, y que nosotros, recordé que fue hace una semana, creo, o 2 semanas, la charla que tuvieron ustedes con Javier Ujú, Pedro, y habló, porque lo hizo tan práctico. A mí me encantan las cosas fáciles, me gusta la sencillez, porque ujú. creo que la sabiduría está en lo sencillo. Podemos estar hablando un montón de cosas, pero si nos dan herramientas sencillas, porque no todos pueden tener una profundidad, y Javier Pedro hizo un ejercicio muy bonito que tiene que ver con conectarse con la forma de Jesús, del árbol de la vida, Ujú. ¿no es cierto? Y era con el cielo y la tierra, qué pasa en la mañana, a quién tengo que ir a pedir, qué pasa al mediodía, de una autoobservación desde la paz, y después en la noche. Yo ahí los invito a que nos sigan porque es tan bonito. Yo mateamente lo anoté entero porque dije, esto lo voy a hacerlo, y Ujú. lo escribí porque me pareció que es un ejercicio cortito, que si yo en la mañana me conecto en un día determinado con alguien, al día siguiente con otro, de ahí, los que nunca han estado y están recién apareciéndose en el camino del reconocerse, esas herramientas nos ayudan a empezar a, a entender esa cosa tan amplia que tenemos adentro, tan profundo y tan bello, que también nos invita el Ho'oponopono con esa cosa tan fácil, que cuando es tan fácil la mente lo duda. Sí, Y yo creo que Dios, Jesús, nos muestran un montón de caminos y nos entrega herramientas para que sea fácil. Y ustedes también las están entregando, un montón de herramientas, como también nosotros aquí desde nuestro lugar también las entregamos. Entonces, desde ahí, como que yo animo sobre todo a eso, a que enredarnos menos los que están recién empezando, y los otros también. Yo ya cada día me enredo menos, y la paz que va de la mano a la felicidad, que eso es como para mí el sello, eh, ser alegre, estar en la alegría, porque de la alegría y la inocencia infantil como son los niños. Oigan, chicos, estamos ya, sí, se nos pasó. Me encantó la conversación que tuvimos, genial, son lo máximo. Me gracias. encanta el poder que tiene la convicción. Yo creo que somos igual súper privilegiados el tiempo que estamos viviendo, porque hoy día se abrió toda la información, está toda la información disponible para que nosotros hagamos el camino de vuelta. Ustedes lo están haciendo, sin duda no es ser por momentos bien cansador. Yo que lo hago un mes nomás, mes por medio, y no es mi trabajo solamente, así que yo les mando mucha energía, mucho amor, mucho power, que sigan en este camino del despertar, y también de toda esa información que aquí nos dieron al Ho'oponopono. Ya los que no les conocían a ustedes, que vayan allá a ver todo lo que hacen. Sí, Gracias. dale, Benja, que te queremos Sí, escuchar no, más. Quedamos con aprovecho, mucho.
Aprovecho de invitarlos mañana que vamos a estar con Marce también. Vamos a estar del otro lado. Ahí para los seminaristas presentes que no saben por qué el Ho'oponopono es un tema presente en la espiritualidad, pero que es muy loco porque en más de 15, 16 meses que llevamos de seminarios espirituales nunca lo hemos tocado. Así que ahí... ¡No! Nunca. El único que lo tocó fue el doctor Rodo, que Sí, lo pero tocó no- cuando recién empezamos, pero ni lo conocíamos. Pero, Pero no lo, fue pero lo como- mencionó, lo Lo mencionó nomás. mencionó, exacto, no fue como... Entonces ahí Oh, qué vamos a lindo, estar preguntando el ABC del Ho Oponopono y mucho más. Y te voy a estar ahí qué del otro lindo. lado preguntando sobre tu historia, porque hoy día pudiste escuchar la nuestra. Así que agradecido por el espacio, muchas gracias. Y agradecido a todas las personas que nos acompañaron, que como dice el Seba, tal vez a mí la palabra no me gusta, es lo único que me pertenece es el otro, porque ahí hay como un apego, tal vez ocuparía otra palabra para decirlo, pero entiendo el sentimiento que es lo que refleja, que es que al final lo único que hace valer la pena es el otro, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, me pasó anoche que hicimos la sonoterapia de seminarista y fue como, oh, me sentía muy bien, y que era lo que, y esa que yo quería compartirlo con el Seba, como que, y el Seba estaba durmiendo. Mm. Entonces, y ahí, ¿qué es lo que dice el Seba? Que me doy cuenta que si hacemos el ejercicio mental ahora, imagínense si estuviéramos solos. Es fuerte, como que nada haría mucho sentido y ya tenemos a los maestros que nos ayudan y todo, pero es todo para la evolución nuestra personal, pero también como humanidad, como raza humana, como hermanos, como hermanas. Entonces, es muy bonito lo que dice el Sebas, tal vez yo ocuparía otro lenguaje para describirlo, pero es muy bonito lo que dice, que es que al final lo único que realmente vale la pena es el otro, y eso también se vuelve a lo del servicio. Y este otro es principalmente el ser humano, pero también los perritos, los gatitos, yo sé que tú tienes uno ahí, o más de uno, no sé, las plantitas también, porque hay personas que tienen una conexión más profunda con las plantas, la montaña, etcétera, etcétera, entender a la montaña, entender a estos seres vivos como ese otro, que hacen que la vida valga la pena. Entonces, muchas gracias por el espacio, muy feliz de haber estado aquí, y eso. Sí, aprovecho también de agradecer. Gracias. Yo también aprovecho de agradecer. Y como dice el Benja, lo de amar a lo otro, amar al perro, porque solo se ama lo que se conoce. Y por eso la misión es tan importante de hacerse el tiempo y la fuerza de voluntad para autoconocerse, para primero amarse a uno mismo, y cuando uno conoce el amor, uno puede ver el amor en los ojos de los otros. Y es una Bueno, fórmula... Sí, yo estoy en ese proceso con los animales. Siempre tenía mucho miedo al perro, al gato, a todo, y hoy día tengo miedo al gato y estoy en el proceso de amar al perro y al gato de mi casa. qué bueno. Así que estoy en ese proceso también. Y bueno, la naturaleza todo nos habla, porque no estamos, es una vez más creemos que estamos separados de todo. Y todo nos habla si nos abrimos a eso. Chicos, muchas gracias, lo mejor para ustedes, exitazo. Bueno, y aquí estamos acá junto a la Loreto para lo que quieran, y juntos vamos a salir de esto, lo tengo clarísimo. Así es. Solos nunca, juntos Juntos. posible. Y lo último que Digo el Logan. tenemos como se podría llamar como un gimnasio para el alma, y hacemos clases todos los días por un aporte voluntario, así que el que le interese, meditaciones, tai chi, qigong, sonoterapia, meditaciones de todo tipo, nutrición, es como un gimnasio para el alma, se podría llamar, con 3 clases al día, así que si es que les interesa nos pueden escribir o simplemente meterse ahí y lo van a encontrar fácil en nuestra página. Buenísimo, yo hice con José Luis Martínez, de Laura, Buenísimo. que lo conocí, fue increíble, y realmente son espacios súper bonitos, son espacios donde uno se conecta. Sí. Ya no es la charla acá, sino que Eso ya es. nos estamos mirando unos a otros. Así que sigan de todas formas, porque sé que tienen un montón de cosas ahí para entregarnos. La página ahí es Que estén muy bien. seminarioespirituales.com. Pero cualquier cosa nos escriben. A nuestro perfil, el que estoy ocupando yo, no el que está ocupando Seba, Seminarios Espirituales. Sí, los voy a dejar por allá abajito también, así que van a estar ahí, para que los que no nos vieron ahora nos sigan viendo, Perfecto. para que se vayan hacia allá. Bueno, Buenísimo, gracias Chao. de corazón y nos vemos pronto. Bueno, nos vemos mañana. sí. Chao. Chao, Chao a que estén todos bien. también.